El siguiente programa educativo y cultural contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que pueden ser escuchados por niños, niñas y adolescentes sin supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Arcus Group, su aliado en gestión de riesgos. Sonríe, ya estás en la foto. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. El único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. RCR presenta Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Buenos días, qué bueno que están aquí. Bienvenidos a Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Un espacio especialmente diseñado y pensado por y para la fotografía. Los saluda Mónica Pupo y me alegra estar aquí con ustedes hoy 3 de junio. Ya estamos a mitad de año, qué rápido. Bueno, gracias por conectarse con Diafragma 5.6 Radio a través de Radio Caracas Radio, la radio que se ve. Esperamos que en esta hora y media de programa poder, y estoy segura, compartir una gran experiencia fotográfica con ustedes. Antes de comenzar, como siempre, agradecemos al equipo de Radio Caracas Radio conformado en la dirección general de la estación, el señor Jaime Nestares, gerencia de producción Caterín Manzano, controles José Tobar, asistente de producción Rubén Áñez. Radio Caracas Radio transmite a través de todas estas plataformas, en YouTube, está en Facebook, Instagram, Twitter, están en todas estas plataformas y también Diafragma 5.6 Radio se encuentra en todas estas plataformas. Así comenzamos. Para acercarnos y aumentar nuevos conocimientos para profesionales y aficionados. Puntos focales. Bueno, como ven, ya estoy acompañada de 2 personas importantes en el medio de la fotografía, en el área de la fotografía. Está con nosotros Astrid Hernández. Tienes nombre de modelo, de Miss. Siempre. Mi nombre viene por la Miss Mundo Astrid Carolina Herrera. Ah, bueno. El día que la coronaron Miss Mundo, mi papá decidió bautizarme con ese nombre, pues. Ah, bueno. Mira, qué bonito, qué bonito. Fotógrafa, documentalista del Archivo Fotografía Urbana. También está con nosotros Vasco Cinetar, reconocido y referente de la fotografía venezolana, curador del Archivo Fotografía Urbana. Y pues hoy nos acompañan con motivo del recién publicación, el fotobolsillo Soledad López, editado por el Archivo Fotografía Urbana en colaboración con la editorial La Fábrica de España. Hoy vamos a hablar un poquito sobre esto. Bienvenidos. Gracias, Mónica. Bueno, muchas gracias de nuevo a Mónica. Bueno, tú eres de la casa, Vasco, tú eres de la casa. Bueno, primero decir que estoy sumamente contento de poder hablar de este proyecto de Soledad López que ha sido posible a partir de la alianza que tiene nuestro archivo, el Archivo Fotografía Urbana, con una de las grandes editoriales de fotografía hispanoamericana, que es La Fábrica, y es parte también de un proyecto que ya tiene 8 fotolibros, 8 fotobolsillos. Y el último, este es el penúltimo, el último es de el gran fotógrafo venezolano Alexander Aposto. Hoy vamos a conversar a navegar lo que ha sido el acceso a ese maravilloso archivo y en el cual ha tenido un papel importante Astrid Hernández, que se ha encargado de todo el proceso de digitalización del archivo de Soledad y bueno, ha establecido un diálogo desde, vamos a decir, desde el espacio tecnológico, pero desde el espacio de una fotógrafa curiosa sobre otra gran fotógrafa que es Soledad López. Pero comencemos por ella, exactamente. ¿Quién fue Soledad López? ¿Y cómo era ella? Vasco, ¿tú la conociste? Sí, bueno, Soledad López
es parte de un fenómeno a nivel internacional que son las grandes diásporas. Soledad López es una joven que emigra a Venezuela con su familia después de la Guerra Civil Española y se radica en Venezuela. Ella nació en Bilbao y tiene esa impronta. Ahora podemos entender lo que es salir de la patria y vivir en otro país y construirse un espacio propio en un país que no es el de uno. Correcto. Y un ejemplo es cómo Soledad López se convirtió en una de las grandes fotógrafas venezolanas. Fue una pionera del Instituto Neumann, dio clases en el Instituto Neumann y fue construyendo un trabajo fotográfico que te puede conversar también, Astrid, porque ha estado en la cocina fotográfica de Soledad López. Bueno, definitivamente, Astrid, tú tuviste que conocerla a ella a través de su obra. ¿Se puede conocer la personalidad en este caso, de un fotógrafo, de una fotógrafa a través de su obra? Sí, si te vinculas con el trabajo, sí. Porque te tiene que gustar lo que estás haciendo. Claro. Si te gusta lo que estás haciendo y tienes esa vena de investigación que el periodismo te puede ofrecer, que es como yo llego a la fotografía, eso ayuda muchísimo. Soledad es un personaje bastante peculiar porque puede ser intrigante en la manera en cómo ella realiza su trabajo, sus composiciones, y a su vez también un reto, porque es una fotógrafa que para su época sabía lo que estaba buscando dentro de lo fotográfico. Es una mirada muy interesante porque ella a partir de los 34 años empieza a hacer su trabajo de cementerio y ella se empapa de todo este círculo de fotógrafos, Ricardo Armas, Tía Sigal, Bárbara Brandi, y que hasta la misma Tía Sigal hacía excelentes observaciones de su trabajo, de buscar eso más allá de lo evidente. Y su obra de cementerios, aparte de la luminosidad, habla sobre esa búsqueda de esos detalles. No es solamente la imagen de lo que es la muerte y la relación que tenemos con ella, sino es ir un poquito más allá de esa estética. Es muy interesante el trabajo de Soledad López del cementerio. En esa época, varios fotógrafos, a través de la fotografía, los cementerios siempre han tenido una atracción para los fotógrafos. El caso de Soledad López es que ella explora el universo de la sensualidad, del erotismo, a partir del cementerio, que es el espacio de la muerte. Y su trabajo está vinculado no a la muerte, sino a la piel, a la sensualidad, al erotismo. Entonces es muy interesante. ¿Cómo llegan al trabajo de ella? Al archivo. Soledad López es más o menos de mi generación, es mayor que yo, pero exponíamos y participábamos en la misma época. En algún momento me acerqué a su casa, con la curiosidad de un archivador, de un Sherlock Holmes de la fotografía. Y entonces, porque la idea del archivo es recuperar también el trabajo de los autores que han marcado la fotografía venezolana. Entonces, ese archivo estaba en su casa y entramos en un diálogo y finalmente ella decidió que ese archivo estuviera en el archivo Fotografía Urbana. Y ha sido algo realmente extraordinario porque eso le ha permitido al trabajo de Soledad López ser estudiado, ser vinculado también. Por ejemplo, ahorita estamos iniciando un proceso de investigación en la relación de Soledad López con Claudio Perna y Roberto Obregón, que son de los artistas más significativos del arte conceptual en Venezuela. Y
y hemos descubierto que hubo un diálogo sumamente rico desde el punto de vista de los creadores en este triunvirato de Soledad López, Obregón y Claudio Perna. Sí, es una excelente triada. De hecho, cuando tú revisas las hojas de contacto, tú, si estudias con cuidado su trabajo, te das cuenta de la alianza que tenían ellos. De hecho, hay un catálogo de la exposición que ella tuvo en la pirámide sobre Paraguaná, que se llama, voy a decir tal cual, Lo que traigo de Paraguaná, en el 79. Tú abres el catálogo y puedes ver el diálogo de ellos tres. En la primera página habla sobre de quién es Claudio y quién es ella y la relación que ellos tienen con su puño y letra. Más adelante, ya finalizando las páginas del catálogo, está la rosa de Obregón presente. Y da a entender de que, bueno, esta rosa no es de ustedes, sino esta rosa es de Obregón. Cuando tú revisas su trabajo a profundidad, en las hojas de contacto te puedes encontrar de que ella cosechaba muchas de las rosas que fueron después obras de Obregón. Hay una fotografía bien particular, que de hecho está en el fotobolsillo, que es un retrato de Claudio con Soledad, y él sostiene una obra de ella, que es un muñeco o un maniquí que está en el medio del desierto, pero es un detalle de la obra. Sí. Y ese detalle de la obra también forma parte de los mismos performances de la fotografía que hacía Claudio. Entonces, de alguna manera, ellos, sí, es verdad que la estética pudiera ser diferente en diferentes áreas del arte, se retroalimentaban entre sí. Qué interesante. Vasco, al principio mencionaste la serie de fotógrafos que conforman la Biblioteca de Fotógrafos Latinoamericanos. ¿Qué importancia tiene que sea la primera mujer fotógrafa que se incorpora a la serie de fotógrafos latinoamericanos? Fíjate lo siguiente, ya anteriormente habíamos publicado en alianza con la fábrica el libro de Bárbara Brandley. ¿Así en fotobolsillo? En fotobolsillo. Ah, ok. O sea, ya van dos grandes fotógrafos. Dos grandes fotógrafos. Y esperamos que se vayan incorporando las mujeres. Sí, qué bien. Esa es una tarea importantísima. Sí. Entonces no es la primera. No. Como habían mencionado. No es la primera ni será la última. Tampoco. Eso esperamos. El tema del archivo es realmente fascinante, porque nosotros tenemos la suerte de tener unos autores. Cuando uno se enfrenta al archivo de un autor, se enfrenta a una vida. Son años y años de trabajo. No es cualquier cosa. Y hay que ser muy cuidadoso, tener mucha responsabilidad y no inventar, sino tratar de seguir la huella del fotógrafo, sus obsesiones, su forma de pensar, ¿me entiendes? Porque con un archivo cualquier persona puede hacer cualquier cosa. Claro. Pero lo más importante es tratar de rastrear en ese archivo cuál fue el recorrido, los deseos, las obsesiones, los problemas que ese autor se planteaba. Eso es lo importante. Y en ese sentido hemos conformado un proyecto de investigación de Soledad López partiendo de esa base. De esa base. ¿Cómo fue ese proceso de creación, de conformar el fotolibro Soledad López? ¿Cuántas imágenes conforman aquí? También me gustaría que pudiéramos mencionar cuáles son los temas que ella aborda, cuáles son los géneros que ella toca, ¿no? Al principio estaban mencionando los cementerios, también que estuvo en Paraguaná. ¿Qué otros temas ella aborda y se pueden ver en el fotobolsillo? Mira, en el fotobolsillo te puedes encontrar con una selección de su portafolio, porque de verdad, Soledad, creo que un solo libro no basta para todo el compendio de su trabajo. Ella abordó temáticas como Paraguaná, el cementerio del sur, Angola, porque ella vivió durante 2 años en Angola, alrededor de los 43 años. Trabajó danza, porque hizo un proyecto casualmente con Bárbara Brandley, mencionando a otra de las autoras de Fotobolsillo.
en todo lo que tenga que ver con el taller de danza de Caracas. Es un trabajo increíble hacer toda esa memoria, todo ese registro de lo que es la danza. También puedes encontrar fotos de retratos de personalidades como John Lange, que era un amigo muy cercano a ella. Había algunas de las obras que intervenía, y es un retrato de John Lange que dice: para John Lange, a quien yo quiero, o que te quiero, John Lange. Ella siempre hacía dedicatorias especiales a sus seres queridos, o sea, no solamente a las personalidades y a las personas que retrató, sino a la gente que era cercana a ella. Ahí, o sea, las lecturas cambian con el tiempo. Lo que hoy es una cosa, mañana puede ser otra. Entonces, por ejemplo, Soledad hizo un trabajo por encargo de Clement, el modisto venezolano. Cuando tú ves ese trabajo, ves una impronta autoral, una forma diferente de ver. Entonces, ese trabajo se incorporó a la obra de Soledad López. Ya no es un trabajo por encargo, porque ese trabajo está construido desde una mirada particular, tiene su impronta. Claro, claro. Lo que toca Soledad López se convierte en una obra de Soledad López. ¿Ah? Sí. Y el Banco Venezuela fue igual, las estructuras lo del Banco Venezuela también está reflejado aquí, lo que es arquitectura. Ese fue un trabajo que Vasco, hizo, tiene que acostumbrarte al micrófono. Soledad López para el Banco de Venezuela, y es una mirada, vamos a decir, sumamente cercana, íntima. Es un diálogo con la estructura arquitectónica del Banco de Venezuela. Ella lo convierte en otra cosa, ¿me entiendes? Sí. Entonces, es muy interesante el proceso creativo de Soledad López, y te digo, a mí me alegra muchísimo que tengamos a Astrid Hernández, que es una joven fotógrafa, investigadora, trabajando en este proyecto, porque bueno, es una envidia, está descubriendo miles de cosas. Cada detalle, hay que agudizar la observación. ¿Cuáles retos, desafíos encontraste en este proceso con Soledad López, con su trabajo? Digitalizar su trabajo y que ella no esté presente. Claro. Sobre todo porque te toca estudiar en un corto tiempo su obra a través de sus negativos, sus hojas de contacto, y llegar o aproximarte a como ella lo tenía reflejado en sus copias, en su trabajo, y llegar a esos tonos. Yo creo que ese es uno de los mayores retos y lo que más me da satisfacción, sobre todo porque cuando ves el trabajo impreso y expuesto en sala, cuando estuvo en la exposición de 8 fotógrafos, tú dices, wow, es fabuloso de que a pesar de ella no estar acompañándome en el proceso de cómo le gustaría ver su obra reflejada, que eso de alguna manera es íntimo, es sensible para el que se maneja en todo lo relacionado a lo fotográfico, lo pueda ver reflejado, de que pueda ver el papel fotográfico de Cementerios en el año 79 y pueda comparar con lo digitalizado, y es lo mismo o aproximarme a eso, y me llena de mucho orgullo, pues. Qué bueno, qué privilegio. Sí. También observé casi finalizando el fotobolsillo, que también me gustaría saber, fotobolsillo, fotolibro. Fíjate, Vasco. Es fotobolsillo. ¿Cuál es la diferencia? Quería antes decir que hemos tenido la suerte de tener un curador, que es Félix Suazo, que con anterioridad se había acercado a la obra de Soledad López, y hizo un trabajo muy inteligente, muy fino, y bueno, comenzó, porque todavía podemos decir que ese es el comienzo de navegación de la obra de Soledad López. Y para nosotros ha sido sumamente importante el acompañamiento de un curador con experiencia, conocimiento, sensibilidad como Félix Suazo.
Qué bien, qué bien. Bueno, es que imagínate, yo cuando fui a la presentación, lo que él dijo sobre Soledad López, de hecho, él dijo, me encantaría, algo así, ¿no? Me encantaría saber o ser un escritor para hacer una novela de ella, porque el contenido, la vida de ella, lleva a hacer es un registro como de una novela, ¿no? Bien interesante. Sí, Soledad López tuvo una vida muy atractiva desde el punto de vista de lo narrativo. ¿Me entiendes? Tiene un periplo. Y también tú mencionaste, creo, o los dos, esa manera de que ella dialogaba con la fotografía, de colocarla en las paredes y colocar notas. Sí, ella... intervenirla, bien interesante. Invadía las paredes de su casa con las fotografías pegadas en la pared con anotaciones. Sí. Es muy interesante porque era una forma de tenerlas presentes, de convivir con esas imágenes, de pensarlas, de volverla a pensar. Sí. Entonces, de alguna manera le descubrimos el método Soledad López. Es que mira, yo creo que una de las cosas que pueden ser atractivas y al mismo tiempo confrontativas es el diálogo que existe entre el artista y su obra y tenerla enfrente, ¿no? Y de hecho dentro de su propio trabajo fotográfico hay una fotografía que de hecho la usé referencia ese día a la presentación de Claudio Perna y atrás está forrado a la pared con fotos del cementerio, de fotografías del cementerio. Y entonces no solamente era ella confrontándose con su obra, como lo habrá visto Vasco y la profesora María Teresa Bulton en su momento, cuando la entrevistó y que eran amigas cercanas, que hablaba sobre esa experiencia confrontativa del artista y de la obra, sino que también involucraba a otras personas en las que ella tomaba en cuenta su punto de vista de cómo esa pieza podía trascender no solamente en ese espacio. Qué interesante. Bueno, te iba a preguntar lo de fotobolsillo y fotolibro. Si hay alguna diferencia. Sí. El fotobolsillo es una experiencia ya bastante difundida en Europa. Hay en Francia una colección Fotopoche, en España Fotobolsillo, que tiene como estructura mostrar panorámicamente la obra de un autor. El fotolibro es un proyecto que está centrado sobre un trabajo en particular. En sí mismo es una obra cerrada. En cambio, el fotobolsillo es un producto pensado también como un tema didáctico. Eso permite que los autores naveguen de manera coherente en un formato económico que puede estar en las bibliotecas, que puede un joven fotógrafo adquirirlo porque no son libros costosos. Entonces tiene una vocación de servicio en relación a la fotografía, que es poner en una red amplia la obra de los autores. La fábrica tiene una colección de fotobolsillos de fotógrafos latinoamericanos, tiene una de africanos y tiene una colección de los maestros de la fotografía española. Entonces, estar en esa red para la fotografía venezolana es muy importante. Claro. El archivo tiene también como meta, además de investigar y conservar el patrimonio fotográfico del país, difundirlo. Y una forma de difundirlo es estos productos como los fotobolsillos. Mónica, yo te tengo una pregunta. Tú que has tenido al alcance de tus manos el trabajo de Soledad, ¿con cuál de sus trabajos empatizaste más? Con el collage.
Me gustó mucho el collage. Bueno, y el cementerio también me gustó muchísimo. La serie de los cementerios me cautivó, porque de hecho ustedes también mencionaron el día de la presentación la relación con Luis Brito, ¿verdad? Ese interés de que podemos hacer una caminata fotográfica, pero no es lo mismo el abordaje, sí, la visión de cada quien. También existe eso en el fotoperiodismo, que hay esa revancha, pero sanamente hablando, que quiero tener la toma, la mejor toma, y no te me pares al lado porque vas a salir casi igual que yo, pero no, nunca va a existir una imagen igual, y todos vemos de una manera muy diferente. Sí. Tú ves, por ejemplo, el trabajo de Luis Brito, del cementerio, ves el trabajo de Ricardo Ferreira, que fue un fotógrafo que trabajó por muchos años en la Neumann, y el de Soledad López, y los tres trabajos tienen una impronta totalmente personal. Sí, y eso es lo extraordinario, porque cada quien le insufla, ¿verdad? Sí. Su propio espíritu. Sí, de hecho tú ves la fotografía, hay una fotografía de unos ángeles que estaba de Luis Brito, hay una foto de un ángel de Luis Brito que tiene los brazos abiertos, y ves que la importancia del ascenso, de lo magnánimo, de lo religioso, y Soledad hace otra perspectiva mucho más cercana, como decía Vasco, desde lo erótico, desde no tanto de lo religioso y a lo que estamos acostumbrados a ver, y es como dice Félix Suazo, de no tomar lo fotográfico como algo aparente, sino ir más allá. Correcto. Y por eso es que creo que ella también sale en el tema del riesgo del libro de Pensar con la fotografía de María Teresa Bulton. Y es el hecho de que no es solamente ir a hacer las fotografías y mostrar lo que es aparente, sino de tomar el riesgo de ir más allá de la mirada fotográfica, de lo que estás viendo, lo que estás acostumbrado a ver. Es lanzarse. Correcto. Bueno, aprovechando esta pregunta que me hiciste, Astrid, el collage, ¿qué papel aporta o tiene en la obra de Soledad el collage? Bueno, representó una etapa de su vida en lo que ella estaba experimentando, porque los collages vienen al principio de su carrera, cuando tenía como 32 a 34 años, que empieza a estudiar en el Instituto Neumann. Yo lo veo como una aproximación y como una búsqueda de lo que ella quería reflejar o representar, y construir su propio camino dentro del mundo de lo fotográfico. De hecho, ella tiene intervenciones más adelante, ya al final de su vida, que este fotógrafo, que es Edgar Moreno, le enseñó técnicas dentro del laboratorio fotográfico para que no fuera solamente el revelado fotográfico, sino que pudiera intervenir su obra e ir un poquito más. Vasco, te veo ahí que me vas a decir algo. Te voy a decir muchas cosas. Suéltela. Dígame. Fíjate, este trabajo de los collages de Soledad López comienza a expresarse en los 80, porque en los 80 hubo una explosión de lenguaje en el mundo de la fotografía. Y en Venezuela eso fue sumamente particular, porque privaba, había la dictadura de la foto documental y de la supuesta realidad, ¿me entiendes? Y comenzaron a surgir nuevas experiencias, como la de Fran Bofrán, la de Apóstol, la de Ricardo Alcaide, Daniela Chapar, Vasco Cinetar. ¿Quién será ese? Que empezaron a explorar el mundo de la forma, ¿me entiendes? Sí. Y vincular la fotografía no a un registro ideológico, documental, intencionado, sino se liberaron de ese corset, que es un corset también impuesto a la fotografía latinoamericana, desde una mirada externa. Mencionaste también que para ti, Soledad, Astrid,
Soledad es un personaje luminoso. Sí. ¿Por qué representa para ti esa luz? ¿De qué manera? Bueno, creo que el trabajo de Cementerios habla por sí mismo. Y la manera en cómo compone y juega con la luz y la usa a su favor. No es una cosa simplemente del hecho del azar de que hubo una buena iluminación y llegué y hice la foto, no. No es tampoco la aproximación que tenemos de Los Ángeles de un cementerio de la muerte y la religiosidad. Es su mirada personal de su propia búsqueda. Al menos en una opinión muy personal como fotógrafo y documentalista, por la misma cuestión de la búsqueda de la realidad, es que nosotros tenemos nuestra propia visión de la realidad. Sí. Claro. Entonces ella, desde su propia búsqueda personal y a través de su trabajo, la luz siempre está presente. Es uno de sus protagonistas importantes, y no por el hecho de ser fotógrafo, porque Claro. la gente puede relacionar de que, bueno, por ser fotógrafo yo tengo una buena relación con la luz. No, es que la luz es una protagonista más dentro de su espacio compositivo. Fundamental. Mencionaste, te definiste, Vasco, como el Sherlock Holmes de la fotografía. ¿Cuántas fotógrafas Soledad López pueden haber en Venezuela? ¿Existen? Sí, fíjate, el tema es que tanto en la fotografía como en la pintura, como en todas las expresiones, hay la idea de que quienes son unos profesionales. Y hay gente que trabaja en la sombra, que no tiene la pulsión de mostrar su trabajo, de exponer, pero tiene la pulsión de trabajar todos los días y de explorar y de investigar. Tenemos varios ejemplos. Por ejemplo, aquí Alfredo Cortina fue uno de los personajes importantes de la radio, de la televisión, de la publicidad. Desde los 17 años estuvo haciendo fotografía, estuvo trabajando y nunca expuso, nunca se expresó como fotógrafo. La cantidad de entrevistas que hay en la prensa, en la televisión de Alfredo Cortina, tienen que ver con la telenovela, con miles de cosas. Y cuando nos llegó al archivo de fotografía urbana el patrimonio de Alfredo Cortina, bueno, empezamos a estudiarlo y descubrimos uno de los autores fundamentales de la fotografía moderna venezolana. Tan es así que Alfredo Cortina terminó en la Bienal de Sao Paulo, en el MoMA, en el Reina Sofía, y todavía va a seguir navegando. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que hay que investigar. Hay que investigar. No son todos los que están, ni están todos los que son. Hay por ahí, fíjate, se me ocurre, por ejemplo, un fotógrafo que no ha dejado de trabajar que es Pavel Bastidas. Sí, no para. Estuvo aquí. Y entonces, y no muestra. Hay que llegar a su casa y secuestrarlo, quitarle la foto y exponerlo. ¿Me entiendes? Y así hay, no solamente en Caracas. Pero ¿por qué crees tú, Vasco? Porque en cierta forma yo me identifico con Alfredo. Por supuesto, no, Alfredo Cortina, no estoy al nivel. Pero me siento un poco identificada con él porque... yo sé que tú eres fotógrafa. Sí, yo soy fotógrafa y hago fotografía todos los días, pero estoy al servicio de los fotógrafos. Me siento más así, ¿no? De promoverlo, de difundirlo. ¿Por qué crees? Y también después que uno fallece, es que es famoso. ¿Por qué? Bueno, fíjate. Tú con toda la experiencia que tienes bueno, hay unos que están vivos y terminan siendo famosos, no vayas a creer. Tengo aquí al lado uno. Pero, bueno, porque es agotador para los autores que los iluminen, que los descubran. Que lo descubran. Hay cientos de autores tratando de llamar la atención de manera legítima, y a veces mueren y no logran. Entonces, ahí comienza el trabajo de los curiosos, de los investigadores, de descubrir,
¿me entiendes? El involucrarse con gente que trabajó toda la vida, y hay muchos casos, hay muchas mujeres y hombres por allí esperando que los descubran. Sí. Cuéntame la importancia, o cuéntenme la importancia, el significado de los archivos en la actualidad. La preservación de la memoria, más allá de la historia, es la preservación de la memoria. ¿Cuál es la visión de ustedes con respecto a los archivos en la actualidad? Bueno, fíjate, en nuestro país. Nosotros tenemos como meta, como destino, conservar, investigar y difundir los archivos nuestros, el patrimonio. Uh-huh. Ahora, bueno, tenemos también estudiarnos, ¿verdad? Y definir políticas en relación a esos archivos. Uh-huh. Nosotros, por ejemplo, hemos priorizado el tema de los autores fotográficos, Uh-huh. o sea, tratando de establecer una historia de la fotografía a través de sus autores y sus imágenes. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, un tema que para nosotros es importante y es parte de nuestro patrimonio, que son los álbumes familiares, porque los álbumes familiares dan testimonio del mundo privado de la familia. Entonces, nosotros tenemos una vocación de servicio público. Uh-huh. Para nosotros es una fiesta que los investigadores universitarios, que los fotógrafos se acerquen al archivo y puedan empezar a dialogar con la memoria de un país que está allí a través de sus imágenes. Eso es algo que me apasiona y del cual he escrito mucho sobre, y es lamentable, ¿no? Que la pandemia no tanto, las migraciones han hecho que, porque no se lo pueden llevar, todo ese registro documental de años de vida, que no solamente es algo interno, íntimo, sino que externo también, porque podemos ver la ropa, podemos ver la arquitectura, fíjate, los autos de la época. Hay una píldora que yo comparto con mucha gente, una pequeña píldora del trabajo de archivo. Yo le digo a la gente que tiene fotos familiares, porque todos tenemos archivos. Uh-huh. En toda casa hay un pequeño archivo. Uh-huh. Que compren un lápiz mongol. Uh-huh. Yo no le estoy haciendo la publicidad a Mongo. Publicidad. Pero que compren un lápiz mongol Uh-huh. y se tomen el tiempo para tomar todas las fotografías viejas de la familia Uh-huh. y ponerle por detrás, de izquierda a derecha, quiénes están, qué fecha es o qué aproximadamente fecha y dónde supuestamente se tomó la fotografía. Porque en la medida que eso está claro. en el papel, esa foto ya deja de ser una foto vieja. Uh-huh. Es también un documento que tiene una información sumamente importante. Y después que te llamen. Y que me llame. Exacto. También los archivos fotográficos que se han perdido o no se han preservado, Uh-huh. no ha sido solamente con la migración, es por una cuestión de información, de cultura, de que no nos enseñan a preservar nuestra historia familiar. Correcto. Entonces hay mucha pérdida de esa información porque, bueno, después que el familiar, que es el custodio o quien conserva ese archivo familiar, muere, entonces, bueno, como fue el pasado y ya no está, entonces lo podemos descartar o vamos a hacer una repartición Sí. de lo que queda de esa memoria. Sí. Y separan toda esa historia familiar. Fíjate, cuando mis hijos estaban en primaria, Uh-huh. yo les hice un PDF genealógico con fotografías Qué bello. de sus bisabuelos, sus abuelos, sus padres, sus hermanos, sus tíos. Porque en la medida que uno pueda construir Uh-huh. ese periplo, tiene mayor sentido de pertenencia. Uh-huh. Porque un país es una tradición y esa tradición se expresa también a través de los vínculos familiares Correcto. y a través de esas imágenes que dan cuenta de esa pequeña historia
que es finalmente la gran historia. Bueno, ya estamos por finalizar, pero también está la parte de porque nosotros somos la vieja guardia, me incluyo. Unos más que otros. Polaroid, que nos hicieron los retratos, uno más que otro. Tú Ya y vale. yo nada más Astriel, no. No, bueno, yo también Sí. trabajé con analógico. Exacto, pero lo que quiero mencionarte que los álbumes familiares de la actualidad, de la nueva generación que está trabajando registros de su familia, son digitales. Y Pavel, precisamente en el programa anterior, él estuvo también con Alexander Longa aquí, que es un Sí. nuevo joven de fotografía callejera, y él le daba el consejo a todos que lo importante es imprimir sus fotografías, porque esto puede desaparecer. Sí, pero fíjate lo siguiente. No, y la memoria digital es frágil. Eso es importante, imprimir, pero se puede volver un ejercicio sumamente oneroso, costoso. Yo recomendaría inicialmente que estructuren un archivo Ujú. bien pensado, Claro, con claro. carpetas Ujú. que tengan fecha, que tengan el asunto del cual trata, o sea, que es muy simple. O sea, si uno, o sea, no se necesita ser un profesional del archivo para establecer una metodología que le permita guardar esas imágenes que después, si no las tiene en un disco duro, se Claro, pierden. claro. O el mismo, ahora el álbum familiar es el Instagram. Entonces eso puede desaparecer, eso no es así tan seguro. Bueno, me quedan unos minutos. Les dejo el micrófono para que puedan dar sus coordenadas, también la del archivo Fotografía Urbana, y dónde las personas pueden conseguir el fotobolsillo. Mira, el fotobolsillo lo puedes conseguir en la librería de Trasnocho, que es El Buscón, Ujú. y en los espacios de la Sala Mendoza en su tienda. Esos son los dos sitios donde se está vendiendo el fotobolsillo. ¿Tus coordenadas? ¿Tu ¿Tú quieres Instagram? saber? Ah, mi Instagram, yo me coordenaba, yo bueno. Mira, mi Instagram es @soyastrich y así en todas las redes sociales. Ok, El mío es Vasco Cinetar. exacto. En Y el todas del partes. archivo, @el archivo. y también está en las páginas web. Y yo quiero recomendar a los fotógrafos y a los no fotógrafos acceder a la página del archivo, Ujú. porque ahí podrán ver también un panorama que se está construyendo de la fotografía venezolana. Esa página está hecha con la intención de servir Ujú. al mundo de la cultura, de la imagen, y que la gente pueda reconocerse en todos esos autores y en esos temas que tratamos que tienen que ver con la fotografía. Excelente, de verdad que la página web del Archivo Fotografía Urbana es bien interesante, completa, te puedes documentar, informar de la fotografía venezolana y más allá. Ya. Gracias por estar esta mañana hoy aquí. Gracias Lo a ti por agradezco invitarnos. muchísimo, me encantó conversar con ustedes. Bueno, y estamos muy felices de poder participar nuevamente en este extraordinario programa que lleva nuestra colega 5 años. fotógrafa Mónica Pupo. Feliz aniversario, que pronto Mónica. va a tener una exposición de su trabajo. Sí, y sí, bueno, después hablamos de eso, tengo que ir a pausa. Vámonos a pausa y ya regresamos. No te vayas, enseguida regresa Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas.
Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. Cómo prevenir enfermedades, cómo actuar en casos de emergencias médicas, cómo mantener una buena calidad de vida. Todas estas interrogantes tienen su respuesta en RCR Salud. Todos los domingos, con el Dr. José Eduardo Troconis, comparte con nuestros oyentes notas de bienestar físico, salud mental y social para el buen desarrollo del ser humano. RCR Salud, todos los domingos a las 10 de la mañana, por RCR. Desde los sectores populares del país se escucha una clara señal. Es el Radar de los Barrios. Evelyn Martínez y la Red de Ciudadanos le invitan a identificar amenazas, ubicar soluciones y hacer seguimiento eficiente a las problemáticas de cada sector. Un espacio contra la polarización donde se construye de abajo hacia arriba y de adentro hacia afuera. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, solo por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Exposiciones, conversatorios, entrevistas a profesionales y principiantes de la fotografía. Esto es Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Conoce de cerca a tus fotógrafos. Detalle de nuestros invitados especiales. Macro. Continuamos con Diafragma 5.6 Radio, la fotografía que tú escuchas. Ok. Bueno, ya está con nosotros aquí Mali Gallardo. Comienza en la fotografía de manera autodidacta en 2015. Luego se forma en Abecofa, en la Escuela Fotoarte e Imago. En el 2022 fue invitada por la Universidad Autónoma de Nuevo León, México, para una conferencia sobre la investigación en proyectos fotográficos. Sus trabajos han sido publicados en distintos medios impresos nacionales e internacionales, además de haber expuesto aquí en nuestro país como de manera internacional. Gracias por estar con nosotros hoy. Para mí es un placer tenerte aquí y conocerte. No, gracias por esta increíble invitación y bueno, es un honor para mí estar aquí contigo. Igual, es mutuo. Bueno, tu cuenta de Instagram, @MaliGallardo, para que la audiencia y nuestros seguidores te comiencen a seguir también. Pero bueno, cuéntame, ¿qué te inspiró a iniciarte en la fotografía, Mali? Bueno, para mí fue un proceso un poco orgánico porque vengo de una familia donde eran artistas, son artistas. Mis padres eran bailarines de ballet clásico y yo me crié en un ambiente con una exposición a mucho el arte, pintores, escultores, músicos. Wow. Y algunas escuelas de primaria que yo fui eran escuelas de arte. Y con el tiempo uno de mis hermanos había dejado una cámara analógica en la casa. Yo tendría como unos 14, 15 años.
y comencé a tomar fotitos con ella y de ahí se me quedó esa curiosidad, pero nunca lo tomé en serio hasta que un día, hablando con una amiga muy querida, me dice, pero ¿por qué tú no estudias esto? ¿Por qué no lo haces tu profesión y vives esto? Y yo dije, bueno, está bien. Así que empecé a leer y a documentarme hasta que me decidí a estudiarlo formalmente. ¿Qué tipo de fotografías te gustan, te llaman más la atención y por qué? Oye, me gusta mucho el documentalismo, ¿sí? Porque nos permite una avenida muy amplia de expresar sentimientos y pensamientos que de otra manera quizás no sea tan sencillo, ¿no? Y está ese nivel de complejidad que es lo que tengas presente y tienes que trabajar con eso. Sí. Así que es casi marcos muy espontáneos que tienes que aprovechar, ¿no? ¿Qué desafíos has encontrado o beneficios, ¿no?, a través de la fotografía, la práctica fotográfica? Para mí la fotografía ha sido, aunque me gusta el documentalismo, no me he ido mucho por allí, como quizás en algún futuro pueda hacerlo. Es casi una terapia. Es una manera de expresarme que de otras formas no logro sacar esa fluidez con otros ámbitos, ¿no? Con la excepción de la escritura que hago en tiempo personal, pero para mí la fotografía es una calma, una terapia, un espacio seguro. Bueno, vamos a ver una serie fotográfica que está relacionada con la arquitectura. Ese es el título de la serie. Es Abstracciones de mi pueblo. Abstracciones. ¿Qué te inspiró a explorar la relación entre la arquitectura y el tiempo, ¿no? Porque podemos ver a través de la arquitectura el tiempo. Sí, para mí la arquitectura es algo frustrado. Yo quise estudiarla y siento mucha admiración y atracción por ella. En este caso, es inevitable ver en nuestro país el deterioro de las estructuras históricas y de cualquier espacio. En este caso, yo estaba en Canoabo, un pueblo del estado Carabobo, donde se veía muy marcado los espacios deteriorados y los espacios restablecidos. Entonces yo comencé a tomar fotografías de estas paredes, puertas, algunos encuentros de ventanas, y vi que se comenzaban a formar patrones, que de por sí a mí me gusta mucho la abstracción, y comencé a jugar con ello y ellas dialogaban entre sí, ¿no? Y lo interesante de esto es que geográficamente ellas están unidas, pero son dos fotografías diferentes que las une, sí. Okay. Por ejemplo, esa de atrás era, la izquierda era una puerta y la derecha era una pared. Okay. Pero ese diálogo las unía. Igualmente estas dos. Esta que estamos viendo de esa grieta grande y esos círculos, bueno, es que están pasando, ya vemos distinto, pero sí, es interesante, ¿no? Cómo haces ese, digamos, collage o esa unión para que cada una tenga una unión de diálogo. Sí, y por ejemplo esta... de la grieta. De la grieta, y la izquierda es el resultado del moho que crece en la pared. Y las dos están en lugares opuestos del pueblo. Entonces, aún así las vi y el tono y esa diagonal dialogaron de cierta manera para contar su historia, ¿no? Claro. De las circunstancias que lastimosamente pueden vivir muchas estructuras, ¿no?
por falta de mantenimiento. ¿Son fotografías hechas en Valencia? No. ¿De arquitecturas de Valencia? ¿O? No, esto es Canoabo. Canoabo queda a 1:30 de Valencia, hacia el oeste de Valencia. Sí, el oeste. Como que si fueses hacia Barquisimeto. Ok. Pero ¿qué reflexión o qué crítica quiere generar para el espectador o para la sociedad con este trabajo? Bueno, en este caso en particular, en realidad llega a ser un espejo de la sociedad como tal, ¿no? Porque nuestros hogares, por dentro y por fuera, son lo que habitamos. Entonces, el mantenimiento de ellos también refleja hasta cierto grado, no siempre. Claro. Por supuesto, hay circunstancias y cosas que suceden y desastres naturales y una gran cantidad de cosas, ¿no? Pero en casos puede ser un reflejo, en este caso específico, del mantenimiento, de una falta de mantenimiento y cuido y descuido de un reflejo de la sociedad, ¿no? Como tal. Y respeto a algunas entidades que podemos ver, ¿no? Te entiendo. Me gusta muchísimo la que tiene todo ese óxido, ¿no? Que lo puedo llevar a individuo, algo muy personal, individual, ¿no? Que te estás oxidando, muévete, o en muchos aspectos, ¿no? En el aspecto intelectual, de conocimientos, podemos relacionarlo de esa forma. Cuando vi tu fotografía, llegué a pensar desde ese punto de vista. Okay. Y tú lo estás llevando al tema institucional de país. Social. Sí, a mí los temas sociales me llaman mucho la atención. O sea, como masa colectiva, cómo se puede mover y tratar en momentos como un solo cuerpo. Y ese cuerpo pues afecta todo lo que tiene a su alrededor. ¿Este es un proyecto que estás finalizando? ¿Ya lo tienes listo o estás trabajando en él? ¿Siempre se está alimentando? Siempre se está alimentando, sí, porque ya es un hábito que yo veo una pared, veo una puerta, veo el piso, entonces es muy gracioso porque yo de repente me paro y veo algo y le estoy tomando una fotografía al piso o una esquina de una ventana y las personas se me quedan mirando así como... ¿Qué le pasa? ¿Qué ve allí? ¿Qué pasó? Qué bien. Pero está creciendo, sigue creciendo. ¿Qué has pensado hacer con él a futuro, próximo? Bueno, por el momento este trabajo está publicado en una revista estadounidense, se llama Vice Versa Magazine, de Brooklyn, New York. Qué bueno. Los pueden buscar por Instagram también. Y me gustaría, veo estas imágenes en un libro y precisamente como son 2 imágenes, darle página y página y habitar el espacio del libro como que si fuese una arquitectura y darle una textura para que se le trate como tal, ¿no? A la página o al material. Imagínate, en ese caso de la que te mencioné, que es el óxido, el que lo toque pueda sentir, percibir esa textura como acabas de mencionar. Es bien interesante. Sí, no sé exactamente cómo hacerlo. Sí, es complejo, ¿no? Pero, o sea, es una idea que me invade con frecuencia de traducir esto no necesariamente al papel, sino a cualquier material que pueda transmitir la textura o el sentido o el propósito del trabajo. En la parte de, bueno, ya me hablaste de la parte creativa, de fusionarlas. Después que tomas la fotografía, ¿qué tanto edición le aplicas para resaltar o es simplemente la toma que has realizado? No, es bastante tiempo por ejemplo, a este en particular fueron más o menos 6 meses entre tomar las fotografías,
seleccionarlas, porque ellas como tal son un total de 26 fotografías que tengo ya en dípticos, que hacen una sola imagen. Y sí, yo las paso por un editor, por Photoshop, donde las trabajo el color más que todo. No retoco la imagen de ninguna manera, con la excepción de unirlas y exagerar el nivel del color para resaltar las cosas que deseo enfatizar. O sea, también me gustaría saber el criterio de selección. Sé que me acabas de decir que vas en la calle y te interesa. ¿Tiene que ser esa imagen o esa estructura que está dañada, corroída? ¿O has tomado fotografías donde está todo perfecto, bonito? La perfección no me llama casi la atención. Porque somos imperfectos. Sí. Vamos a mostrar otra vez las imágenes de ella. No, fíjate, no he tomado fotografías para esta serie en particular en espacios óptimos. No me atrae esa idea porque no siento que es realista. Sería una ilusión, ¿no? Quizás sería una idea interesante trabajarlo desde ese punto de vista, como una fantasía, una ilusión, un sueño de ver, porque una pared esté pintada no significa que la estructura esté bien, ¿no? Exactamente. Entonces quizás hay todo un tema aparte allí, como suele suceder con muchos de los proyectos. Y a mí lo que inicialmente me atrae a estas imágenes en particular es que Canoabo es un pueblo que utiliza mucho el color en sobre todo en el casco central, ¿no? Y cerca de la Plaza Bolívar, de la iglesia, y todo ese sector son estructuras que las personas en realidad le ponen mucho cariño. Y son colores y calles muy vivas, ¿sí? Pero siempre hay algún espacio una que otra que tú dices, oye, ¿qué pasó aquí? Entonces yo siento que esos espacios cuentan algo también. Sí. No, bueno, es que me llama la atención también esa manera de fusionarla, de hacer el díptico, de saber cuándo hay ese diálogo, esa armonía entre cada imagen para abordarlas allí. Y también me parece bien interesante de tu serie Abstracciones, que invita a todo fotógrafo que dice no tengo que fotografiar, no hay nada que me inspire, y está ahí el detalle, ¿no? Que vas de turista y lo que tú estás tratando de documentar es la arquitectura, los pueblos en sí, pero ir a algo tan macro como lo has hecho tú con Abstracciones me parece sumamente interesante. Sí, como tal, es algo interesante lo que mencionas, ¿no? Porque yo me he sentido así, me ha pasado. Yo creo que no hay fotógrafo que diga, oye, hay momentos en que nos sucede eso, ¿no? Y yo siento que en este espacio en particular, yo soy alguien que ve muchos libros de arte y está en internet y canales de YouTube y programas sobre historia del arte. Y a mí el color y la abstracción me llama muchísimo la atención. Entonces yo salgo muchas veces con eso ya en mente. Claro. Y para mí, si yo lo veo reflejado en algún espacio, me capta, ¿no? Y en este caso la edición para estas imágenes fue en algunos casos el color, en otros casos las líneas o quizás las fugas, las grietas. Y en otros casos las capas. Hay muchos que tienen capas de color que se ve por algún desgaste, u otros se van viendo las diferentes capas. Qué interesante. Entonces hay muchas de ellas que yo no tuve que hacer absolutamente nada porque eran muy vibrantes en sí, el color, y era fácil de combinarlas. Claro, cuando estabas hablando de capas, esas de las capas de pintura que las personas
Qué interesante. Yo me fui a Photoshop y yo dije las capas que uno va haciendo, los layers, ¿no? Sí, ¿no? sí. Así. Bueno, qué interesante. No, bueno, fíjate, ahí se Ahí ven, está. esas son capas propias de años de pintar y deterioro. La derecha es una puerta, es un espacio Ujú. de una puerta Ok. que tanto la tocan con una piedra Ya. que la han rayado. Y claro, Totalmente. ese es un nudo del árbol y la izquierda es una pared. Qué interesante, Sí. qué interesante. Bueno, para que vean que no hay excusas, y el hecho de que tú estés constantemente educándote con otros documentales, libros, eso hace que cuando estés viendo estas escenas o estos recursos, algo se te active en el cerebro que diga, esto es arte. Sí. Qué bien, me parece interesante. Gracias. Vamos a pasar a otros dos, porque tenemos otros dos trabajos tuyos que quiero aprovechar el tiempo. Condiciones. Ok. Condiciones. ¿De qué nos hablas en esta serie de autorretratos? Condiciones fue un trabajo que yo hice para la profesora Janet Segovia. Ujú. Ella es antropóloga, Ujú. profesora en la Universidad de los Andes. Y yo en ese momento estaba haciendo un diplomado. Se llamaba Cuerpo Descifrado. Ujú. Y era ver el cuerpo desde diferentes disciplinas. En Ujú. esta específicamente era la antropología. Entonces yo quise abordar el tema que estábamos viendo en ese momento con mi cuerpo y utilizarme de tal forma que pudiese expresar el material, no solo el material que estábamos viendo, sino llevarlo a mi persona Ujú. y lograr transmitir lo mejor posible la idea, ¿no? En este tríptico, Ujú. no sé cómo lo van a mostrar, pero de izquierda a Ahorita. derecha Ujú. es un comentario. Otra vez llegamos a la sociedad, ¿no? El efecto de la depresión en la sociedad, el efecto de, exactamente, la Ahí depresión, Aquí, la introversión que es la del centro. y el caos. Ok. Sí, que es la de la extrema derecha. ¿Cómo eso puede ser, cómo se nos puede hacer sentir, ¿no? Ujú. Y cómo ejerce fuerza en los demás? En este caso de la depresión, mi interpretación personal fue, oye, que cuando uno se siente así, no hay espacio para otra cosa y la negatividad en uno es rumiante constantemente, una avalancha de sentimientos y cosas que nos abruman. Bien interesante. ¿Cómo haces para tratar de lograr representar los distintos estados a través del cuerpo? Porque a veces no es fácil, ¿no? Y más cuando es un autorretrato. Sí, bueno, no es fácil y esto fueron muchas semanas de boceto Ujú. antes de llegar a esto, ¿no? Mucha lectura, mucho Ujú. boceto, Ujú. mucha escritura y lo último que hice fue esto, después de tener esas bases claras. Y lo que me ayuda a interpretar esto es la lectura. Ujú. La lectura me da la pauta para ver qué elementos puedo incorporar en la imagen Ujú. y qué tipo de iluminación puedo utilizar para transmitir estos episodios, vamos a decirlo así, en este caso de esta serie, ¿no? Sí. ¿Qué aprendizaje obtuviste? Porque sé que cuando uno tiene un trabajo, uno está enfocado en hacerlo mejor y entregar el proyecto como tal, pero después, cuando ya tienes el resultado, ¿qué aprendizajes tuviste de todo este trayecto con condiciones? Fíjate, yo sufro de algo que cuando yo lo termino, Ujú. yo siempre le veo un montón de defectos, que pude haber hecho esto, que esto pudo haber mejorado, Ujú. una cantidad de cosas que
me invaden después de entregar el trabajo, pero he aprendido casualmente después de ese que a dejar ir. Ujú. Ese lo hice con determinado fin. A soltar. Sí. Y para ese tríptico en específico, a diferencia de otros trabajos, cumplió su fin, ¿no? Ujú. Y a mí en particular me gusta mucho la del caos. Ujú. La amarilla con Con rojo. rojo, sí. Porque me costó muchísimo lograr eso. ¿Por qué? Ahí sí utilicé el método de capas, ¿no? Ok. Pero me costó mucho lograr la iluminación y establecerme con el autorretrato, porque tenía un momento problemas con el equipo y me dejó de funcionar el disparador remoto. Ajá. Entonces Wow. tenía que pararme, hacer, ver, entonces posicionarme. Me tomó como una semana para llegar a una sola imagen. Wow. Sí. ¿Y cuántas capas lograste en esa de caos? En esas son, creo que hay como 8 capas diferentes. El amarillo, ¿por qué el amarillo? Por un estado, en contraste con el rojo, con un estado de alerta, ¿no? De Ujú. advertencia. Ujú. Que en ciertos momentos, cuando todo se sale de control, Ujú. que parece más bien una explosión, existe, ¿no? Ese estado en alerta que uno siempre tiene que estar pendiente, quizás también a la defensiva. Entonces, el elemento del ojo, Sí, que es el único ojo que te devuelve la mirada, sí. es mi interpretación del caos, en que hay momentos en que uno en ese ambiente Sí. puedes estar totalmente perdido, pero la situación no deja de confrontarte. Correcto, correcto. Bueno, Fran Frasca dice condiciones, wow, felicitaciones Mali. También Glenda Gallardo, excelente. Excelente, excelente. Bueno, vamos a seguir porque me gustaría también hablar sobre la siguiente, que es dentro. ¿Okay? ¿Qué equipo o herramientas utilizaste para tomar y editar también esta serie? Bueno, fíjate que esta es una serie que empezó mucho antes que esta. ¿Qué condiciones? Sí. Ujú. Y esa serie comenzó de una lectura y posteriormente un documental y todo un tema audiovisual que vi con eso. Del test de Rorschach, Ujú, de ujú. un científico, un doctor que se llamaba Hernán. Claro, yo no soy psicólogo, no soy experta en eso, pero esa es una técnica que se utilizaba de psicodiagnóstico, de la Ujú. imagen Ujú. que se abría. Ujú. Y yo había hecho un ensayo con ese tipo de imagen ya. Ok. En este caso en particular, a mí me invadió la idea de cómo yo, siendo una persona muy introvertida, Ujú. expresar ciertas cosas, ¿no? Que siempre hay rincones en uno muy remotos, perdón, que Tranquila, tranquila, no, tómate tu tiempo. que están muy lejos de ser articulados verbalmente Ujú. o en la escritura. Y cómo podía yo tener acceso a eso, ¿no? Entonces yo comencé a experimentar con este concepto. Ujú. Y a mí me atraen mucho la naturaleza, las flores, las plantas, en especial los árboles. Ujú. Entonces yo decidí utilizar ramas de árboles muertos, ¿no? Secos, y las espejeaba. Y dentro de esa imagen espejeada colocaba
X. En algunas hay flores, en otros hay elementos, hay un ojo, hay una mano, aspectos físicos y aspectos que aluden a espacios ya, como esto es un tema psicológico, ¿no? A pensamientos y sentimientos. Por allí comencé yo ese proceso de interpretación, ¿no? Mucha falla y error. Claro. También en ese proyecto en particular comencé un diario. Y cada vez que hacía una imagen, la dejaba descansar varios días y colocaba, cuando la volvía a retomar, cómo me sentía. Entonces, cómo me hacía sentir la imagen. Y era como una prueba de honestidad para mí misma, ¿no? Si yo veía la imagen y concordaba días después, creo que fueron como 2 semanas después que la retomé, y me coincidía, entonces para mí eso era honesto de mi parte. Qué interesante. Sí. Bueno, fíjate, a mí me encanta porque no es una imagen plana, tiene una profundidad, y ahora que nos las explicas mucho más, me parece interesante el trasfondo. Y a comparación de los otros 2 trabajos que de los cuales nos has hablado, de abstracciones y condiciones, este es totalmente en blanco y negro. Sí. ¿Por qué? Yo sentía que el color iba a ser una distracción. Sí. Para mí, visualmente, lo que yo necesitaba me lo ofrecía el contraste del blanco y negro, y ese diálogo del que decía en realidad la imagen de mí. Y el color en este caso no era necesario porque le agregaba otro nivel de lectura que yo no quería, no necesitaba. Claro. Qué interesante, de verdad que sí. Y las ramificaciones, lo que acabas de mencionar, cómo lo logras, es que la estoy mirando y me encanta. Este trabajo, ¿cuántas imágenes lo componen? ¿Sigues trabajando en él? Sí. Desde su imagen inicial, que en realidad no está allí, porque esa fue la primera imagen de ensayo, que era una imagen compuesta en 3 de color naranja. Y de ahí me di cuenta que el color no iba para este proyecto. Destaca totalmente el blanco y negro, definitivamente. Bueno, Mali, me quedan 2 minutitos. Te voy a dejar el micrófono para que invites a la audiencia a seguirte y un consejo para aquellas personas que no han empezado en la fotografía, pero que está allí. Solamente lo que necesitas es como un impulso. Me gustaría que le dieras un mensaje. Sí. Oye, mis redes, Mali Gallardo, así como lo escuchan, M-A-L-I Gallardo. Solo tengo Instagram, soy muy mala para las redes. Eso nada más. Y el consejo comiencen, si no tienen equipo no importa, usen su celular. El celular tiene un modo manual, comiencen a familiarizarse con eso, y hay aplicaciones que pueden descargar para ayudarlos en ese contexto de revelar la imagen de forma digital. No tengan miedo, no se hagan un mundo de cosas porque no tienen un equipo, que eso no sea un limitante, ¿no? Y también algo que me gustaría decir es que busquemos como inspiración para los proyectos. Es bueno ver a los referentes fotográficos, por supuesto, porque es importante saber lo que se ha logrado y lo que podemos aprender de allí. Pero también es bueno buscar fuera del espacio de la fotografía por otras fuentes, ¿no? De inspiración, de lectura, la pintura, la escultura, el arte, la lectura, la filosofía, la literatura universal, la música, un sinfín de artes, la danza. Aunque quizás pensemos que hoy esto como que no pega, en realidad sí puede haber un diálogo allí y pueden ser fuentes de inspiración, un detonante creativo, algo para entonces llegar
poco a poco a tener un diario de escritura y comenzar a poner esos puntos importantes que nos llamó la atención y comenzar a prestarnos atención, ver nuestro archivo, nuestras imágenes, cuál es un tema recurrente que vemos allí, por qué está allí. Así es. De verdad que muchísimas gracias, Mali. Para mí es un honor tenerte aquí. Es un placer conocerte, conocer tu trabajo. Lo admiro y me encanta. Me encanta muchísimo saber la historia, el trasfondo de todo lo que nos has contado. Es sumamente enriquecedor y sumamente interesante. No, muchas gracias a ti y Diafragma Radio, a todos, por esta hermosa e increíble oportunidad. Gracias, gracias. Bueno, voy a hacer corte, no hago corte. Si hago corte, vamos a corte y ya regresamos. Ya vuelve Diafragma 5.6 Radio, el único programa pensado y creado para los fotógrafos y la fotografía. Arcus Group, organización venezolana especializada en consultoría y capacitación en protección y la gestión estratégica de riesgos. Contáctelos al 0212-624-7177 o al 0412-399-3265. Queridos astroyentes, nuestro programa Guía Astrológica ha cambiado de horario. Todos los sábados de 2 a 3 de la tarde, Guía Astrológica. Solo por RCR y RCR.tv, la radio que se ve. Pluralidad contigo. Respeto contigo. Responsabilidad contigo. Libertad contigo. Estamos contigo y punto. De lunes a viernes a la 1 de la tarde. Contigo. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Hola, les saluda Alfredo Yuncosa y los invito a acompañarnos a Con Seguridad Radio, el programa pensado en la seguridad de los ciudadanos y las organizaciones. Con Seguridad Radio. Todos los sábados a las 12:30 de la tarde. Por RCR.tv, la radio que se ve. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. De costa a costa, cada semana, usted podrá ser parte del sentimiento varguense que inundará la señal de RCR, el Pitazo en Vargas. Acompaña a Luis López en el recorrido por la ruta de la actualidad informativa en el litoral. Comentarios, denuncias, reportes de tránsito y cómo están las playas. Información de primera mano de todo lo que ocurre en el estado Vargas. El Pitazo en Vargas, todos los domingos, a partir de las 8 de la mañana, por RCR 750 AM. Una ventana para las propuestas y denuncias de las comunidades populares de Venezuela. Evelyn Martínez y la red de ciudadanos llegan debatiendo problemas y promoviendo soluciones. Es el Radar de los Barrios. Por la autonomía de los movimientos sociales que no pueden ser complementos de partidos o gobiernos. El Radar de los Barrios, de lunes a viernes, a partir de las 10 de la mañana, por RCR 750 AM. RCR 750 AM, porque lo bueno une. Estás escuchando Diafragma 5.6 de Radio, la fotografía que tú escuchas. Llegó el momento de Profundidad de Campo. Enfoque noticioso, exposiciones, libros, cursos, escuelas, redes sociales, técnicas y todo sobre el mundo fotográfico. Profundidad de Campo.
Bueno, no me quiero despedir en la edición de hoy sin mencionar que Diafragma 5.6 Radio, con 212 ediciones y su inigualable contribución al mundo de la fotografía en Venezuela y más allá, cumple 5 años al aire y lo celebra por todo lo alto con un evento imperdible. Esto será la semana que viene, el 8 de junio, cumplimos 5 años y este evento titulado Imágenes que hablan, 5º aniversario en radio y fotografía, es un encuentro totalmente especial. Podrás adentrarte en el fascinante mundo de la fotografía y escuchar a destacados fotógrafos compartir sus experiencias, conocimientos y perspectivas únicas. Estará Ricardo Arizpe, Iván Micolgi, Mercedes Vega, Leonardo Rojas Magallanes y esta su servidora Mónica Pupo. Esto, como les dije, será el jueves 8 de junio desde las 11 de la mañana en la prestigiosa librería Calatos, ubicada en el Centro de Arte Los Galpones en Los Chorros. Un espacio ideal para disfrutar de la cultura, el arte y un excelente café. Así que nos vemos allí. Seguidamente quiero recomendarles Entre lo inédito y lo común, la fotografía de José Sigala. Los invito a leer. Este es mi más reciente reseña con motivo de la inauguración el pasado 27 de mayo. Inauguró en el Gabinete del Dibujo y de la Estampa en Valencia con alianza con la Fundación Fototeca de Barquisimeto, la exposición José Sigala Inédito y Común, que reúne una selección de fotografías realizadas por Sigala entre 1963 y 1994. La muestra está curada por Carlos Eduardo López, fundador de la Fototeca de Barquisimeto, y presenta obras conocidas como inéditas del artista, que abarca desde retratos familiares, paisaje y moda. Este artículo está disponible en la sección Artículos, valga la redundancia, en mi página web monicapopo.com. Opinen, comenten, serán todo para mí un honor leer sus comentarios y opiniones. Seguimos. Interactúa con nosotros y utiliza la etiqueta Diafragma Comenta. El revelado. Quiero destacar 3 fotografías en la sección El Revelado. La primera corresponde al usuario de Instagram, @sanopisojuicio. @sanopisojuicio titula "Qué linda Caracas en todas sus facetas". Bueno, la imagen podría expresar una idea de espera, expectativa o esperanza al mostrar a este hombre de espalda esperando bajo la lluvia con su paraguas y ver que ese transporte le pasa en ese tremendo palo de agua. Bien, bien interesante. Gracias por compartirla con nosotros. Seguimos con @HéctorJerez.es. Titula Otredades que te habitan, que me habitan, almas, los caminos de unas existencias. Bueno, aquí tenemos este desenfoque de movimiento. La imagen podría expresar una idea de arte, de belleza. Me parece bien interesante todo este efecto, ¿no?, de movimiento, de barrido. Y veo unos zapatos, algo que me parece fantasmagórico, de acuerdo, bueno, con lo que podemos ver, pero a la parte de abajo hay unos zapatos y ese efecto de movimiento bien interesante. Gracias HéctorJerez.es por compartirla con nosotros. Finalizamos el revelado con @urvargas, @urvargas, titula Obras. Lo que me gusta de esta imagen es la diversidad de elementos geográficos, geométricos, mejor dicho, que transmite un leve dinamismo. Ese blanco y negro aporta esa profundidad e invita a cuestionar la misma imagen. O sea, ¿qué está haciendo esa persona ahí colgando? Porque el fotógrafo cortó la cabeza de la persona que está caminando por abajo. Es una imagen bien, bien, bien interesante. Me gusta muchísimo. Y gracias a todos por compartirla. Nosotros vamos a seguir destacándola en todas nuestras redes sociales la semana que viene. Y bueno, desde ya muchísimas gracias. Culminamos. Esto lo dijo en su tiempo de exposición
frases y comentarios de fotógrafos o artistas reconocidos. Tiempo de exposición. Finalizamos la edición de hoy con la frase de Susan Meiselas. Ella dijo: la fotografía callejera es de pisa y corre, capta la imagen y sigue adelante. Se centra mucho en el objeto de la fotografía y no en la relación con este. Esto no me hace sentir cómoda, dijo ella. Con esta frase me despido. Muchísimas gracias por acompañarnos en la edición de hoy. Espero que lo hayan disfrutado así como nosotros. Nos vemos la próxima semana. Vayan al encuentro del 5º aniversario del Diafragma 5.6 Radio. Recuerden, fotografíen con la mente y el corazón. Hasta la próxima. Este programa fue presentado por Abecofa. Somos Abecofa, mucho más que fotografía. Como te haya quedado la foto, desenfocada, movida, borrosa o perfecta, aquí lo importante es que te conectes con el visor de Diafragma 5.6 Radio. La fotografía que tú escuchas.